Bueno, yo les voy a explicar la anatomía del recto y ano. Bueno, el recto es la parte final o la porción final del intestino grueso. Este lleva ese nombre porque su predecesor, el colon sigmoides, lleva una forma de S itálica y este al acomodarse que va a comenzar al nivel de la tercera vértebra sacra, empieza a tornarse en una posición recta. Este va a ser una característica que ya no tenga austras, pero las tenias se van a empezar a alargar, por lo que va a tener esa característica. Conjunto al conducto anal van a formar el segmento terminal del tubo digestivo. Los límites son el colon sigmoideo, donde está el mesocolon hasta el ano, que se puede observar acá, en esta parte. Hasta el ano. La proyección vertebral, como se ha indicado, él va a comenzar a nivel de la tercera vértebra sacra. Su ubicación va a ser la cavidad pélvica, espacio pelvis subperitoneal, celda renal. Va a tener una longitud de 12 a 17 centímetros. El trayecto que va a seguir tiene una forma sacra y coxígea, ya que se va a encontrar en esta área. Primero el recto se orienta hacia la parte anterior y en el vértice del coxis se va a llegar a acomodar o a asentar hacia la parte inferior y un toque posteriormente. Como podemos ver, los límites posterior son con como mencionamos, los límites en la parte posterior va a ser sacra y el coxis. En la parte anterior va a ser el peritoneo y los órganos urogenitales, que va a variar en el sexo femenino como en el masculino. Los músculos que podemos mencionar son la túnica muscular del recto, que esta se dispone en dos capas, una túnica circular y la otra externa longitudinal. La túnica circular es la continuidad de la túnica muscular circular del colon, que esta va a ir engrosando a medida que se acerca al orificio anal. La capa muscular longitudinal va a llegar al recto a ser homogénea y se va a distribuir por toda la circunferencia. El recto tiene bastantes características que son al igual que el colon sigmoide, ya que este solamente va a ser el ensanchamiento del mismo. Bueno, como podemos ver, aquí vamos a tener los pliegues transversos del recto. Podemos observar que va a contar con 3 pliegues. También podemos ver la válvula de Houston, la válvula superior. Acá podemos observar lo que son las columnas de Morgani y demás. La ampolla rectal es la porción dilatada del recto, ya que ésta va a recibir del reflejo de defecación para poder expulsar la masa fecal que se va a ir acumulando y por el reflejo de defecación pues se la va a expulsar. Como podemos observar acá, tenemos la ampolla rectal. Acá vamos a tener las columnas de Morgani. Acá se presenta la línea pectínea. Este es el esfínter interno del ano. Bueno, el recto, como se ha mencionado, va a empezar en la tercera vértebra sacra inferior y en el coxis. Como podemos observar, tiene tercio superior, medio e inferior.
Bueno, ahora vamos a detallar la pared anterior, que está en la parte superior. Va a estar delimitado por el peritoneo. El fondo de saco de... El peritoneo va a bajar hasta cubrir la cara anterior del recto. Ya, eh, pero se repliega y se va hacia arriba formando un fondo de saco que queda como un espacio. En el sexo masculino va a ser el fondo de saco retrovesical, ya que va a venir a ser por acá. Y en la mujer va a venir a ser el fondo de saco retrouterino o fondo de saco de Douglas. Esto va a ser en la parte anterior. La relación con la vejiga y las asas intestinales va a ser en el varón y en la mujer va a ser con el útero y la vejiga. En la parte inferior va a ser en el sexo masculino con el tabique retrovesical y en el femenino con el tabique retrovaginal. En la mujer va a ser con los conductos deferentes, las vesículas seminales, perdón, en el varón va a ser con los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata en la parte inferior, como se puede observar aquí. Acá están los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata. Y en la mujer va a ser con el útero y la vagina. Bueno, la irrigación se va a presentar por las arterias rectales superiores, la arteria mesentérica inferior, que va a ser esta, que va a venir acá, y que van a las paredes laterales del recto. Las arterias rectales medias, que viene de la ilíaca interna, va a ir a irrigar las paredes laterales del recto a nivel de la ampolla, y estas se van a unir a las superiores y a las inferiores como por las ramitas comunicantes. Aquí vamos a tener a las medias. Y van a ir bajando. Las rectales inferiores, que va a desembocar de la arteria pudenda interna, va a ir a irrigar el músculo del esfínter externo del ano, la pared del conducto anal y piel, y la arteria sacra media. Bueno, podemos hablar de lo que es las venas. Vamos a tener, bueno, el drenaje empieza en los plexos venosos en las paredes del recto y forman las venas rectales. Esto va a ser lo que nos explicaban en la parte de hígado, que todo va a terminar en la, en la vena porta. Las venas rectales superiores van a seguir el camino de la porta a las otras dos y la otra va a ir camino a la cava. Esto determina que el recto drena ambos sistemas, por lo que una anastomosis entre ambos, los plexos venosos que dijimos que empiezan en el drenaje de las paredes del recto están conectados a ambos sistemas, tanto a la vena porta como a la vena cava. Ahora vamos a hablar, bueno, antes de que nos olvidemos, vamos a mencionar lo que es pues la inervación. Tanto el recto como el conducto anal va a estar inervado por los plexos rectales superiores, que van a ser la terminación del plexo mesentérico inferior, los plexos rectales medio inferior que nacen en los plexos hipogástricos inferiores. El nervio rectal inferior, ramo del plexo sacro, inerva el esfínter externo del ano y de la piel. Bueno,
Ya yendo a lo que es el conducto anal, vamos a ver la flexura sacra y la flexura anorrectal. Estas son dos curvaturas que realiza el recto y el conducto anal antero posteriormente. Va a presentar las flexuras laterales, que van a ser estas. Perdón, su origen perineal va a estar en la vértice del coxis, apoyado la ubicación en el espesor de la pared inferior de la pelvis. Este va a tener una longitud de 2 a 3 centímetros. La irrigación, inervación y el drenaje venoso linfático es el mismo del recto, lo que mencionábamos anteriormente. Su configuración interna va a presentar columnas anales y válvulas anales. Bueno, vamos a un poquito explicar las relaciones. Este va a estar rodeado por un manguito músculo-facial formado de superior a inferior. Va a tener una fascia pélvica. Este va a tener el músculo elevador del ano y el músculo esfínter externo del ano. El tejido tendinoso se ubica entre la pared del recto, que viene a ser esta, y el borde medial del músculo elevador del ano, que va a venir a ser este. En esta relación con los músculos del periné y con el centro del periné por medio de los músculos elevadores del ano. El centro del periné y estos músculos ocupan un espacio triangular, como se podría observar de un triángulo invertido. El triángulo urorectal y vaginorrectal, delimitado posteriormente por el recto hacia la parte anterior de la uretra. Las glándulas válvulo-rectales y bulbo del pene o vagina. Este triángulo está ocupado por los tabiques recto vesical y recto vaginal. Recto vesical en el hombre y recto vaginal en la mujer. Superiormente, en la parte lateral, la fosa isquioana y su contenido, y en la parte posterior, la fosa isquional también. El aparato esfínter del ano va a constar de 3 músculos, lo que es el esfínter importante, lo que es el músculo esfínter del ano, que este va a ser, va a constar por 3 esfínteres, que va a ser el esfínter interno, que va a ser involuntario, el engrosamiento de las fibras musculares circulares del recto y el límite inferior de este músculo corresponde a la línea blanca de Hilton. El esfínter externo, que este va a ser voluntario, va a comprender de 3 grupos de fibras, subcutáneo, superficial y profundo. Y el elevador del ano, que forma de un embudo insertando en la pelvis, confluyendo hacia el recto. Bueno, vamos a hacer la descripción del artículo que a mí me correspondió suicidios por arma blanca. Lo que más vamos a ver en esta área que es la medicina legal, pues son los suicidios. Y pues tenemos que aprender a determinar si fue un suicidio o un homicidio. En este estudio nos habla que un porcentaje mayor es en abdomen, casi el 56%. Pero tenemos que aprender a delimitar cuándo puede ser en casos de suicidio y cuándo puede ser un homicidio. En este hace referencia al hipocondrio derecho y al hipogastrio derecho, cuando son casos de homicidio. Es lo más resaltante